Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar la página 85, algunos ejercicios, básicamente los ejercicios de numeración par, y después vas a practicar tú en casa algunos ejercicios de numeración par. Así que, a estar atentos, por favor. Dice en el ejercicio número 2, si el coseno de beta es igual a 12 treceavos, determina el sen de beta. A ver, este es un problema muy parecido a lo que se va a evaluar, así que a estar atentos, a estar atentas. ¿Ah? Cuando no te da mucha información, como es el caso, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre, niños y niñas, es graficar el triángulo rectángulo. Eso es lo primero que debemos hacer. Graficar el triángulo rectángulo. Y grafiquemos un triángulo rectángulo ahí, por favor. ¿Ah? Vamos a graficar. Vamos a suponer que acá está el triángulo rectángulo. Bien. Este es nuestro triángulo rectángulo. Listo. Para que sea un triángulo rectángulo, vayan trabajando conmigo. ¿Ah? Acá tengo que tener un ángulo recto. Perfecto. Eso es lo primero que se hace. Cuando no te dan mucha información, solamente me dan la razón trigonométrica y cuánto es, dibuja de inmediato tu triángulo rectángulo. Bien, como el dato del problema en este caso es el coseno de beta, entonces tú necesitas un ángulo agudo. Ese ángulo agudo va a ser el ángulo beta. Ah, ahí dibujas el ángulo agudo. ¿Te das cuenta? Necesitas un ángulo agudo, porque las razones trigonométricas se definen sobre ángulos agudos. Entonces, a este ángulo agudo le vamos a llamar beta. Bien, listo. Una vez que has definido el ángulo agudo, que en este caso es beta, ahora sí tú ya puedes relacionar los lados. Tú sabes que la hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado que está frente al ángulo recto, el opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, en este caso, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser este lado. Es el hipotenusa. Bien, ahí está la hipotenusa. Y nosotros sabemos también que si he definido el ángulo beta en esta parte, el lado que está frente al ángulo beta se le denomina cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Y por lo tanto, el cateto adyacente es el lado que está entre el ángulo recto y el ángulo beta. Ese es el cateto adyacente. Bien. Hasta ahí es lo primero que tienes que hacer cuando no te dan mucha información. Tienes que graficar tu triángulo rectángulo. Pero ahora acá viene la parte fundamental. Observa, en el dato del problema que está encerrado ahí, te dicen que el coseno de beta, ya me están indicando cómo es el coseno de beta. El coseno de beta es igual a 12 treceavos. Y yo te pregunto, ¿cómo se definía el coseno? Sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Perfecto. El coseno se define como el cateto adyacente del ángulo beta entre la hipotenusa. Así se define el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero entonces, profesor, nosotros ya sabemos, ya identificamos en nuestro triángulo quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente, ¿cuánto debe medir? Según el dato. 13. Cateto adyacente, ¿cuánto mide? 12. 12. Hipotenusa, ¿cuánto mide? 13. 13. Ahí acabamos de definir ya dos lados del triángulo. El cateto adyacente que mide 12. Muy bien, acá está, profesor. Cateto adyacente, ahora ya sabemos que mide 12. Y la hipotenusa que mide 13. Muy bien. Pero, a ver, profesor, ya identificamos los dos lados. ¿Qué me piden determinar? ¿Qué me están pidiendo determinar? El seno del El seno del ángulo beta.
hipotenusa. Ajá, muy bien. Pregunta, ¿cómo se define el seno del ángulo beta? El Cateto cateto opuesto entre el eje opuesto Cateto y el opuesto entre la hipotenusa. Es correcto. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Observen con mucha atención. ¿Cuál de esos dos lados conozco? Conozco la hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa que es 13. Para conocer el seno del ángulo beta, ¿qué me falta conocer? X. el cateto opuesto. Me falta conocer el cateto opuesto. Este cateto opuesto no lo conozco. Y yo te hago una pregunta. Si no conozco el cateto opuesto, ¿cómo lo podría determinar? Con teorema de Pitágoras. Muy bien, Teorema de aplicando el Pitágoras. teorema de Pitágoras. Perfecto. A este cateto, como no le opuesto no lo conozco, le voy a llamar X. Y ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Así es. Cuando tú no conozcas alguno de los lados del triángulo rectángulo, cuando no conozcas uno de los lados del triángulo rectángulo, siempre debes aplicar el teorema de Pitágoras. Siempre debes aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y el teorema de Pitágoras qué nos dice? Primero, la hipotenusa al cuadrado es igual el cateto al cuadrado, el cateto opuesto al cuadrado La más el hipotenusa es cateto igual al adyacente al cuadrado. cateto opuesto O puede al ser al cuadrado revés, más el cateto cateto adyacente al cuadrado. Muy bien. La hipotenusa al cuadrado, vamos a definirlo ahí. La La hipotenusa al hipotenusa al cuadrado cuadrado es igual a al la cateto suma opuesto de al los cuadrado cuadrados de más los catetos. ¿Qué puede ser cateto opuesto? Porque ya ahora sí podemos decir cateto Cateto opuesto, opuesto, cateto adyacente. igual al cuadrado. Igual. más cateto adyacente al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tú puedes colocar cateto opuesto, cateto adyacente. Ambos son catetos. El orden de los humanos no altera la suma. Bien, pero según los datos del problema y según cómo hemos definido el triángulo, ¿cuánto es la hipotenusa? 13. 13. Ahí sería 13 al cuadrado. Sería igual ¿a qué? Al cateto opuesto. El cateto opuesto que es x al cuadrado, X más el cateto adyacente que sería 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. Claro, ahí sería hipotenusa al cuadrado, 13 al cuadrado, es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Muy bien. Y acá lo que hacemos para encontrar x, calculamos las potencias. ¿Cuánto es 13 al cuadrado y cuánto? 169. 169. 13 por 13 es 169 y es igual a x al cuadrado más, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144. Muy bien, ya está. Ya calculamos los cuadrados de los valores numéricos. Ahora despejamos el x al cuadrado. El 144 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A restar A restar a 169. Así es. Y acá tendríamos x al cuadrado. Bien. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre 169 y 144? 25. 25, muy bien. Y acá viene la parte final. El cuadrado que está con x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A raíz. Como la raíz cuadrada. El cuadrado de x pasa como raíz cuadrada. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 25? 5. Porque 5 por 5 es 25. Ya lo tengo. Que se multiplica. Ahí el valor de x era 5. Ya tengo el valor de x. Pero te hago una pregunta sencilla. ¿Quién era x? El cateto opuesto. El x era el cateto opuesto. Perfecto. Este cateto opuesto es igual a 5. Muy bien. Y si a mí me han pedido determinar el seno del ángulo beta, el seno ¿cómo era? Cateto opuesto entre hipotenusa. Y como el cateto opuesto acabo de encontrar que es 5,
Entonces el seno del ángulo beta es 5/13. Es 5/13. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Captaron la idea? Sí, teacher. Entonces, cuando tengas un problema, lo vas a ver en tu examen, lo vas a ver, donde me definan solamente el coseno y me den cuánto es el coseno o cuánto me den en el seno, igual como en el ejemplo número 1, entonces tú lo primero que haces es dibuja tu triángulo rectángulo, define el ángulo agudo, en este caso es beta, en el otro caso será alfa. Y una vez que hayas definido dónde está el ángulo, define quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Y comienza a trabajar. Teacher, una pregunta. Si en el examen nos dan poco información, nosotros hacemos nuestro triángulo, pues puede ser de cualquier tamaño. El tamaño del triángulo, en este caso, tú lo vas a definir. Pero ¿sabes qué? La única información que te da en este problema, y es suficiente, es basta con que conozcas cuánto es la razón trigonométrica. Ese dato. Basta con que conozcas la razón trigonométrica, listo. Con ello construyes todo. Porque con la razón trigonométrica ya conoces 2 lados del triángulo. Y para conocer el tercer lado necesitas el teorema de Pitágoras. Y cuando encuentras los 3 lados del tercer lado del triángulo, ya puedes definir cualquier razón trigonométrica. Por eso, ese dato que está en el cuadradito, solamente con ese dato es suficiente para que resuelvas todo. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. Este de acá es para que practiques en casa. Este para que practiques en casa. Para que practiques en casa para el examen, obviamente, ¿no? Con ese vas a practicar en casa. Vayan terminando, por favor. Bien, ahora observemos el siguiente caso. Dice que se sabe que el coseno de phi es... A veces cometemos el error en esta parte de leer 0,96. Cuando tú lees un número decimal de esa manera, 0,96, se te hace dificultoso resolver este tipo de ejercicios. Lo que tú tienes que hacer es leer el número decimal de forma correcta. Ahí este número se lee 96 centésimos. Se lee 96 centésimos. O sea que el coseno de phi es 96 centésimos y te piden determinar el seno del ángulo phi. Empecemos por el dato. En este caso, antes de hacer el triángulo, cuando hay un decimal, primero tienes que trabajar con el número decimal. Por ejemplo, ahí tienes coseno del ángulo phi, es, ¿cómo se lee este número? ¿Cómo se lee? 96 centésimos. 96 centésimos. Tienen que leerlo porque si no, no lo van a aprender. Tienen que leerlo. Entonces vamos a escribirlo ahí. Tal como se lee. Se lee 96 centésimos. Muy bien. 96 centésimos. ¿Y por qué es importante leerlo, profesor? Porque cuando tú ya lees 96 centésimos, como debe ser el número decimal, ya puedes definir la fracción. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se define la fracción? Acá viene a ser la fracción generatriz. En este caso, el 96 centésimos, 96, el 96 va en el numerador. Y como dice centésimo, significa 96 partes de cada 100. O sea que en el denominador tiene que ir 100. Ahí están 96 centésimos. Ya está definido. ¿Se dieron cuenta? Ya está definido 96 centésimos. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Bueno, a continuación lo que tienes que hacer es reducir esa fracción a su fracción mínima. La fracción irreductible tenemos que hallar. Y para ello hay que simplificar. ¿Qué tienen en común 96 y 100? Son pares. Pares. Toda fracción que es par tiene mitad. ¿Cuánto es la mitad de 96?
48. ¿Y la mitad de 100? 50. Muy bien. Hasta ahí tengo 48/50. Perfecto. Pero esta fracción todavía se puede reducir. ¿Qué tienen ambos en común? Mitad. Mitad. Sacamos la mitad. Mitad de 48 y mitad de 50. 24. 25. Ahí está. 44 4 en el numerador 50. y de 50, 25. O sea, la fracción ahí quedó 24/25. La pregunta es, ¿se puede reducir un poco más esta fracción? Ya no, ya. Ya no. Ya no. Muy bien. Muy bien. Pero 24/25, que es la fracción irreductible, ¿qué vendría a ser? ¿No vendría a ser el coseno? ¿Y el coseno cómo se define? En cateto Adyacente. adyacente entre la hipotenusa. Ah, ahí está definido la razón coseno. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces la pregunta viene a continuación. ¿Quién es el cateto adyacente? Correcto. 0,24. No me vayas a decir 96 centésimos. Para eso has construido la fracción. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 24. ¿Quién es la hipotenusa? 25. Ahora sí, ya teniendo forma de fracción, lo que tengo que hacer de inmediato, ¿qué es? Dibujar el triángulo. Hacer teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo primero. A ver, dibujen por favor conmigo. ¿Ah? Todos trabajen conmigo al mismo tiempo. ¿Ah? Bien, todos trabajen conmigo al mismo tiempo. Vamos a definir nuestro triángulo rectángulo y vamos a definir, como tú ya sabes, acá, el ángulo recto. Ahí está. Fijas el ángulo agudo. ¿Quién es el ángulo agudo en este caso? Es el ángulo phi. Entonces vamos a definir el ángulo agudo phi. Acá en este vértice. Bien, ahí vamos a definir el ángulo agudo phi. Vayan trabajando ustedes en casa. No esperen hasta el final a copiar. Vayan trabajando conmigo en casa. Bien. ¿Listo? Entonces vamos a definir ahí. Pintamos nuestro ángulo agudo. Bien. ¿Listo? Y una vez que hemos definido ello, niños y niñas, vamos nosotros a indicar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Primero ello en el triángulo. Ya sabes que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Ya está. El cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo agudo beta. Este es el cateto opuesto. Y finalmente el cateto adyacente es el lado del triángulo que está entre el ángulo recto y el ángulo beta. Es el cateto adyacente. Perfecto. Según la definición que hemos visto ahí, el cateto adyacente, ¿cuánto mide? Acá mide 24. El cateto adyacente mide 24. Perfecto. Según los datos del problema, la hipotenusa, ¿cuánto mide? 25. 25. Muy bien. ¿Qué me falta conocer? El cateto opuesto. Como no lo conozco, le voy a llamar X. Ahora sí. ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué debo aplicar para encontrar el tercer lado? Teorema de Pitágoras. Ah, ahí tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Así es. El teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es el teorema de Pitágoras? Ya directamente, ya no lo voy a Sería 25 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más X al cuadrado. Claro, 25 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 24 al cuadrado 4 más cuadrado X al más cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Lo vamos definiendo ya. Vayan trabajando ustedes, como ustedes son más rápidos que yo en la computadora, así que en casa deben ser más rápidos. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 25 por 25. 625. Muy bien. ¿Cuánto es 24 al cuadrado? 24 por 24. 576. Muy bien, más X al cuadrado.
Ya estos cuadrados ya tienes que aprendértelos ya de memoria porque ya son muchas veces que lo estás Yo me lo trabajando. sé ya de memoria, ya Así es, de memoria se aprende porque ya es una constante al trabajar ello. Y te va a servir para los demás ejercicios o los demás ejercicios trigonométricas que vamos a estudiar después. A ver, ahora sí, acá viene la parte final. El 576 pasa a restar a 625 y dígame cuál es la diferencia. 49. Así es, la diferencia es 49. Y el 49. cuadrado de x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A raíz. A radicar. Así es. Entonces tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 49. ¿Cuánto es la Es raíz cuadrada de 7. 49? 7. Ahí está. 7 porque 7 por 7 es 49. Muy bien. Ahí el valor de x es 7. Pero ¿quién era x? X era el cateto X opuesto. era el cateto opuesto. Muy bien. Cateto opuesto. De eso no te olvides, ¿ah? El cateto opuesto es 7. El cateto opuesto es 7. Bien, y si el cateto opuesto acá es 7, ¿qué me han pedido allá? El seno de tira. De pi. Ah, de pi. Seno de tita. Ajá. Que te chivía mucho tita pi. Es como Así casi es. lo mismo. Entonces, Cámbialo. tú sabes que el seno del ángulo phi, el seno de cualquier ángulo, es siempre Es el el cateto cateto opuesto opuesto, y la tiene el micrófono que estoy explicando acá, hipotenusa. el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y ahora si ya hemos definido quién es el cateto opuesto, ya lo encontramos, según el teorema de Pitágoras es 7, y la hipotenusa seguirá siendo 25. 25. Por lo tanto, el seno del ángulo phi aquí es igual a 7,25. 7,25. Listo. Bien, vayan trabajando niños y niñas para explicarles el último ejercicio. Bien. El ejercicio 3, ajá, igual tienes que empezar con el decimal. Esto para que practiques en casa, pero te voy a dar el inicio para que tú puedas terminarlo ya en casa. Esto es para practicar en casa. Y ya hice el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Muy bien. Cuando te dices este número decimal, a veces cometemos el error de decir 0,8. Ya, eso ya tiene que haber quedado claro, no se lee 0,8. Sería 8 centésimos. Eso se lee 8 décimos. Ese número no se lee 8 centésimos. Ese número se lee 8 centésimos. Entonces, el seno del ángulo tita, decir el micrófono que voy a explicar acá, el seno del ángulo tita, ese seno se lee 8 décimos. Ahí tenemos que tener bien claro, cuando tiene una sola cifra decimal, se lee décimos, 8 décimos. Muy bien. Pero si yo leo 8 décimos, ¿cómo se escribe la fracción? Súper sencillo. En el numerador La fracción sería... en el denominador hay 10. Así es. En el numerador escribirías el número 8, 8, y en el denominador tendría que ser 10, 8 décimos. Y ya tienes la fracción. Y ya una vez que ya sabes que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ahora sí ya puedes definir el triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta? Y ya puedes trabajar, encontrar el cateto adyacente y ya puedes definir quién es el coseno del ángulo. Bien, vayan trabajando por favor. Y acá es el mismo proceso ahora. Acá es el mismo procedimiento. Esto para que practiques en casa. Todo el rato ponen beta, Entonces, alfa. ahí corrijan acá el ángulo. El ángulo en el triángulo, en el número 4, tiene que ser phi. Ahí corríjanlo en esta parte. Ahí tiene que ser phi. Es el ángulo que a ti te El teacher ya cualquiera se equivoca. Teacher no, mucho beta, ya, mucho no te alfa. preocupes todo por el ello. Pero rato. gracias por la observación. Eres muy amable, Micaela. Bien. Bien, dice, de acuerdo con el triángulo en la número 6, determina el valor de 41 veces coseno de θ más coseno de phi. A ver, para ello tienes que definir lo que nunca va a cambiar acá es la hipotenusa. Acá la hipotenusa es 41. Pero cuando te dicen
calcular 41 veces el coseno de phi, el coseno de tita, perdón, el coseno de tita es el cateto adyacente de tita. ¿Quién es el cateto adyacente de tita? 9. 9. 9. Ah, profesor, ahí sería 9 41avos. ¿Te das cuenta? Cateto adyacente entre hipotenusa. Más el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente de alfa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? 40. 40. Ah, ahí sería 41avos. Acá no hay que aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya conozco los tres lados. Solamente tenemos que identificar. Entonces, al resolver esta operación, resolvemos el paréntesis en primer lugar. 41 más. 40. Yo te pregunto, ¿cómo son las fracciones? Homogéneas. Homogéneas. Cuando son homogéneas, ¿qué se hace con los numeradores? Se suman y se escribe el mismo denominador. Muy bien, El mismo. 49 41avos. 49, Ahora 41. te pregunto, cuando se multiplica un número por una fracción, ¿qué se hace? Hay que simplificar. Hay que Simplificar. ¿Quién se simplifica? El 41 con el 41. ¿Y qué me quedó? 0. ¿Cómo va a quedar 0? ¿Qué me quedó? 1. 1 acá y 1 ahí. Y al final multiplicas 1 por 49, y ahí te quedan 49. Este sería el resultado del ejercicio 6. Y el ejercicio 5 es muy parecido, pero ahí trabajas con la razón 0. Esto vas a practicarlo en casa. ¿Ya? Ahí vas a encontrar en la plataforma, vas a encontrar en las tareas, vas a encontrar donde dice practicar en casa en tu plataforma. Está ejercicio 1, 3, 5. Resuélvelo primero en tu libro y luego verifica si está bien desarrollado. ¿De acuerdo? A modo de práctica antes del examen. Bien, chicos, hasta ahí me despido con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente hora de clase. Bye, teacher. Bye, teacher. Chao, chao.